noches. Vamos a ver una película en el ciclo de Qué grande es el cine español, muy reciente, del año 1988. Es una película titulada Remando al viento y cuyo autor es Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez ha sido, y digo ha sido porque cada vez escribe menos, uno de los más brillantes exponentes literarios de su generación. Sus textos eran realmente nuevos, tiene una experiencia muy grande, además en todos los campos de la literatura, como narrador, como novelista, autor de relatos y también cronista deportivo. Con el seudónimo de Martín Girard hizo unas espléndidas crónicas de fútbol. Hacia los años 60 siente la tentación irrevocable ya del cine, hace unos cortometrajes basados en relatos suyos, El horrible ser nunca visto, Rocabruno bate a Ditirambo, y decididamente va hacia el cine. Todos los años 60 y parte de los 70 trata en un empeño personal tremendo, de hacer unas películas que él bautiza como las 10 películas de hierro, para demostrar que en aquellos tiempos en donde la industria española no era excesivamente aperturista, por decirlo de alguna manera, se podía hacer un tipo de cine distinto. Pero yo creo que es precisamente años después, con Epílogo, donde Gonzalo Suárez empieza a dar la medida de cineasta. Después de Epílogo, Remando al viento y Don Juan en los infiernos, yo creo que consagran el cine de Gonzalo Suárez como uno de los más personales que se han hecho en España últimamente. En concreto, Remando al viento es una película elegante, sofisticada, literaria y con una vocación cosmopolita fantástica. Creo que es una imagen bellísima la que tiene toda la película y un empeño enorme de hacer un cine que desde sus primeras imágenes transmiten algo muy distinto a la asociación que durante años se ha tenido con el cine español. Es un hombre de una enorme cultura y de una enorme elegancia, y eso lo va volcando cada vez más en su cine. Creo que Remando al viento es una de las mejores películas que se han hecho últimamente en España, y para hablarnos de ella está con nosotros Carlos Pumares. Buenas noches, Carlos. Hola, José Luis. Que Buenas para noches. muchos espectadores de televisión lo recordarán porque aquí mismo ejerció la crítica de cine en televisión española, en un informativo que llevaba Manuel Martín Ferrán. Pero sobre todo desde hace muchos años la voz de Carlos Pumares se asocia a una enorme cantidad, a miles y miles de cinéfilos, porque durante muchos años en Antena 3 y ahora en Radio Voz ha sido esa especie de voz de madrugada que acompañaba a la cinefilia española. Carlos, cuando quieras puedes hablarnos un poco de Remando al viento. Remando al viento, estoy en primer lugar absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho literariamente de Gonzalo Suárez, pero creo que nunca ha dejado de ser un escritor, aunque no escriba, que escribe ahora con las películas. A mí lo que me parece más asombroso de una película formalmente bellísima es cómo todos los hechos reales de la historia de Shelley, de Byron, de Mary Shelley, los justifica dentro de la ficción. No hay un sueño para sacarnos al monstruo. No, no, no. Cómo mete toda la fantasía en la pura realidad. Pero además, todo lo que ocurre en esa historia, todo lo que hace el monstruo, es que ocurrió en la vida real sin el monstruo. Es decir, Mary Shelley lo que ha hecho ha sido, mejor dicho, no Mary Shelley, que es la que construye la obra. Gonzalo Suárez lo que hace es coger, porque parece que le interesa muchísimo más la vida de Mary Shelley, de Lord Byron, de Percy Shelley, que la propia de la novela. Y por eso hace ese giro, para mí maravilloso, de introducir todo lo que es fantasía dentro de la vida cotidiana, de la vida real de Byron, en la vida real de Mary Shelley. Eso creo que es el mayor aporte que existe de esa faceta literaria que decíamos de Gonzalo Suárez, como él lo ha trabajado y lo ha llevado en, repito, unas imágenes bellísimas. Muy bien, está con nosotros, gracias Carlos. Está con nosotros también Fernando Bejarano, ya has estado aquí en alguna otra ocasión. Buenas noches. Bueno, y se ha tratado muchísimas veces este tema de Villa Diodati, ¿no? De cómo se crea Frankenstein y de esos personajes hoy evidentemente míticos. ¿Cómo crees tú que es la visión de Gonzalo al aproximarse sin ser un hombre sajón, ¿no? desde su temperamento norteño, asturiano, naturalmente? Bueno, yo creo que la bruma norteña está en la película, aunque la película también es muy diáfana, muy luminosa. A mí lo que más me llama la atención y creo que lo más valioso de esta película es que el acercamiento de Gonzalo Suárez a toda esta historia real es reivindicar el romanticismo desde el aspecto del espíritu de libertad que suponía este movimiento literario y humano frente a toda esta parafernalia gótica de la cual tenemos como mucho más precedentes en el cine. Eso me parece que es lo más llamativo de la película de Gonzalo Suárez,
que es un aspecto como mucho más luminoso, es un aspecto lleno de contradicciones, presenta a los personajes con una ansia y un espíritu de libertad tremendo, pero de una manera casi realista. Es decir, es una recreación muy, por supuesto, muy sutil la que él hace, pero sin echar mano de todos esos efectos y toda la parafernalia de la cual el cine ha echado mano. Y bueno, está el asunto de que en aquella época, cuando Gonzalo Suárez rodó esta película, Ken Russell hizo aquel horror que se llamaba Gothic, que precisamente lo que hizo fue añadir más elementos en contra de lo que es la palabra gótico, asociado al romanticismo, mientras que en la película de Gonzalo Suárez todo esto permanece al margen. Muy bien, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Fernando Mendelete, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, acaba de decirnos ahora Fernando Bejarano lo de Gothic. Esta película fue al Festival de San Sebastián y después de haberse visto, cuando la vimos, no se entiende que esta película no ganara. Probablemente aquel año no había nada mejor en San Sebastián. Es una película realmente mágica y extraordinaria. ¿Por qué crees tú que de momento no tuvo esa fuerza? Ahora es una película que está gustando y se ve prácticamente en todos los canales de televisión de todo el mundo. Sí, yo no, la verdad es que no recuerdo en este momento si esa película iba a San Sebastián a concurso o fuera de concurso. Yo creo que iba a concurso, no lo sé tampoco. Es probable, no lo recuerdo y lo debería de recordar porque estaba yo ahí entonces y me acuerdo perfectamente de la proyección en San Sebastián, porque en aquellos 2 o 3 días en que se pasó Remando al Viento, precisamente se firmó el convenio europeo del Fondo de Protección Euro en San Sebastián y precisamente la firma de ese convenio europeo se hizo alrededor de la presentación de Remando al Viento, es decir, se invitó a todos los representantes del cine europeo al estreno mundial de Remando al Viento en San Sebastián, precisamente porque considerábamos, yo estaba entonces en el Ministerio de Cultura, considerábamos que Remando al Viento era un prototipo de película europea, presentable en cualquier sitio y que honraba al cine español. Yo creo que Remando al Viento es una película muy interesante. Admiro mucho el tesón con que Gonzalo Suárez año tras año trabaja en lo que le da la gana. En ir profundizando en su trayectoria, ya sea como novelista, ya sea como cineasta, siempre muy combinando las dos cosas y combinando y trabajando mucho los diálogos y el sentido literario de las historias y todo esto, ¿no? Y en fin, yo creo que Remando al Viento es una película francamente interesante. Bueno, pues vamos a ver Remando al Viento. Yo creo que es una película romántica, una película mágica, una película literaria en el buen sentido de lo que esto significa, y a mí me parece que es una película que honró en su momento al cine español, como decía Fernando Mendelete, pero que lo va a seguir honrando siempre, porque a mí me parece que es de esos grandes aciertos. Para los que les gusta el cine de Gonzalo Suárez, no hay duda. Creo que esta película, Don Juan y los infiernos, que también tiene una enorme calidad literaria y una enorme caligrafía cinematográfica, a mí me parece que no hay duda de que estamos ante un autor ya con una manera muy clara de mirar las historias. Y solo ver el arranque de esta película, cuando oirán ustedes el poema Tuve un sueño, empieza a sonar la música de Ralph Vaughan Williams, que a mí me parece que es un acierto enorme haberla metido, porque ya todo ese mundo de romanticismo está ganado con esa fantasía sobre un tema de Talis, que es una música fantástica, es una música que le va como anillo al dedo a esta imagen. Verán ustedes ese amanecer, ese barco en ese mundo de hielo, es una imagen que te quedas realmente ya sobrecogido. A partir de ahí la película tiene un poder de magnetismo, de cautivación asombroso. Yo quisiera, porque no es necesario naturalmente decir romper una lanza, pero sí que se fijen ustedes en que esta es una de las películas más singulares de la historia de nuestro cine. Luego, después de que la veamos, tendremos yo creo que un estupendo coloquio a raíz de la obra de Gonzalo Suárez.